están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Em, Hoy ya pues 23 de noviembre de 2024. Bueno, yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular, interpretación y argumentación jurídica del doctorado en ciencias jurídicas. Bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira aproximadamente hace 23 años, especialista en derechos humanos y especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y postdoctora en epistemología e investigación científica. He dado clases aproximadamente por más de 15 años en distintas universidades del país, abriéndome pues primeramente las puertas a la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la cual pues estoy sumamente agradecida, así como de las posteriores universidades que me dieron la oportunidad, entre ellas pues mi alma mater, la Universidad Bicentenaria de Aragua, en convenio con la UNI, y bueno, hoy en día pues estoy con el Instituto de Superiores de Investigación y Posgrado y una universidad de España. Bueno, esa ha sido mi trayectoria académica como profesional. Bueno, estuve en el Poder Judicial aproximadamente por 20 años, ocupando pues diversos cargos. Y el último pues fue de juez de primera instancia, funciones del sistema de responsabilidad penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira, que también pues estoy sumamente orgullosa de mi Poder Judicial venezolano y de cual estoy también agradecida. Hoy en día pues me encuentro con mis quehaceres académicos en la escritura y bueno, siguiendo otras de mis pasiones como es la academia. Les doy pues la más cordial bienvenida a esta su casa de estudios, el Instituto de Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Y bueno, les deseo éxitos en todas sus labores y principalmente en estos compromisos académicos que han adquirido. Eh, con respecto al programa académico, bueno, ya el aula está disponible y habilitada para ingresar las distintas actividades. Es una materia, pues, es que un poco extenso el contenido, por eso, bueno, ustedes de manera autodidacta deben fortalecer todos estos aspectos que ya inclusive vieron en pregrado. Sin embargo, es corto los tiempos, está dispuesta hasta el 7 de diciembre sin prórroga, que quiere decir que ustedes deben ir ingresando a las actividades y cumpliendo con esos compromisos académicos. Ya está habilitada el aula para ello. 7 de diciembre, desde el día de hoy hasta el 7 de diciembre de 2024. La sinopsis de contenido igualmente pues se encuentra en el aula virtual. Entre ellas, la unidad uno es lo que corresponde a la interpretación jurídica, el concepto, características de la hermenéutica, la semiótica, clases de gramática sistémica, historia, genética, analogía, interpretación e integración de la ley y resoluciones. Hoy vamos a ver algunos puntos de esa unidad uno. La unidad 2 corresponde a lo que es propiamente la argumentación, los conceptos, los elementos y características claves de la argumentación. La unidad 3, argumentación jurídica, algunas clases de argumentación, argumento de autoridad, argumento analógico. La unidad 4, homologación de la argumentación con la hermenéutica, importancia de la argumentación y la hermenéutica en el ejercicio profesional. La retórica como argumentación en el derecho positivo y la dialéctica como parte de la argumentación. Y la unidad 5, lo que es la decisión judicial, concepto, clasificación y ejemplos. En cuanto a las estrategias de validación de aprendizaje, tenemos tres, entre ellas la primera es dos infografías con una ponderación del 25%, va a abarcar las unidades 1 y 2. Por eso son dos infografías, porque en cada una, pues en una reflejan la unidad 1 y en la siguiente la unidad 2. Las infografías pues tienen su propio estilo, se asemeja, bueno, por la diversidad, la síntesis de los conceptos, algunas imágenes que sean llamativas y demás, pero lógicamente pues ceñidas a la sinopsis de contenido del programa académico. En cuanto al ensayo, que es otro compromiso evaluativo, tiene una ponderación del 25, va a abarcar las unidades 3 y 4, y los ensayos académicos pues también son procesos de disertación única, auténtica, de reflexión propia, no se admite copias y pegues de la web, no se admite plagio,
efectivamente, pues ustedes tienen que hacer un análisis de esas dos unidades y, bueno, reflejarlos en su ensayo, exponiendo su propio criterio, ¿no? Si bien es cierto, pues van a tomar algunos conceptos, definiciones de algunos autores, lógicamente tiene que ser reflejado en citas y en las referencias bibliográficas conforme a la normativa APA. En el plan de actividades están las instrucciones a seguir. Y la tercera actividad con una ponderación del 50% abarca la unidad 5, que es la decisión judicial, conceptos y clasificación. Aquí pues ustedes deben hacer ejemplos en cuanto a la interpretación y ejemplos en cuanto a la argumentación. En el momento de la disertación oral, pues van a ejemplificar algunos aspectos de eso. O sea, cómo se interpreta a medida de la clase, o inclusive como hoy, pues vamos a dar unos ejemplos de interpretación. Ustedes también van a crear o van a revisar sus ejemplos para que los expongan allí en esa disertación virtual. Em, en cuanto a los encuentros, bueno, hoy es el primero, la próxima semana sería el segundo y el tercero y último el 7 de diciembre, que es el día que cierra el curso. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el curso cierra el 7 de diciembre. Como tal, debo entregar las calificaciones el 10 de diciembre, por eso los invito al cumplimiento oportuno de los compromisos académicos. Bueno, así las cosas, vamos a empezar pues ya la unidad curricular. Decía Karl Popper, que fue un sociólogo y filósofo de la ciencia de origen austríaco. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. En tal sentido, pues partiendo de esa frase, me atrevo a aseverar que la interpretación, por ser un proceso racional, requiere de un hombre que adopte eficiente y eficazmente una actitud racional. Así las cosas, decimos que la interpretación jurídica es una actividad racional de comprensión y comunicación que se realiza a través de un método o técnica para aclarar, explicar, descubrir, decidir y atribuir sentido o directiva a una disposición jurídica y en su caso determinar sus posibles alcances y consecuencias. La interpretación jurídica es el proceso mediante el cual se busca entender el significado y alcance de una norma legal para aplicarla correctamente en situaciones específicas. Cuando un juez o cualquier persona encargada de aplicar el derecho se enfrenta a una norma, debe interpretarla para determinar en todo caso cómo afectaría esa norma en la resolución de ese asunto, de ese suceso, de ese caso en particular. Para referir esto, para que ustedes pues lo puedan visualizar, vamos a colocar el siguiente ejemplo. John Doe y Jane Doe van a la playa y se encuentran con un anuncio que dice prohibido fumar en toda la arena de la playa, con el objetivo de preservar el ecosistema y la fauna marina. Cualquier bañista que sea sorprendido fumando por la policía recibirá una multa, su respectiva multa. John Doe lee el cartel y piensa que está permitido fumar en las rocas o dentro del mar, ya que el cartel solo menciona en la arena. Jane Doe le indica, le advierte que su interpretación pudiera estar equivocada y que las normas se pueden interpretar de varias maneras. Efectivamente es así. El anuncio dice en la arena, en toda la arena, pero da la posibilidad, esa abre la puerta a que puede ser sobre las rocas o dentro del agua, en el propio mar. Efectivamente, pues se puede interpretar para eso, sin embargo, si nos vamos a la parte exegética de la norma, pues uno piensa prohibido formar en la playa, en ningún lado, ¿no? Las personas que son un poco más lineales o demás y que no tratan de irse por diferentes caminos. Entonces, pero lógicamente que este supuesto, esta hipótesis da motivos y da formas para poder interpretar esa norma de diferentes maneras. Ahora bien, eso bueno, es conforme a la percepción. Lógicamente que la interpretación tiene mucho que ver con la percepción. Los tipos de interpretación jurídica en general, pues existen dos tipos de interpretación jurídica, la auténtica y la no auténtica.
La interpretación auténtica es aquella realizada por el legislador o los órganos encargados de aplicar las leyes. Si una autoridad competente aclara el significado de una norma en particular, esa interpretación tiene carácter auténtico. Por ejemplo, supongamos que un jurista reconocido afirma públicamente que la norma que prohíbe fumar en la playa, como ya dije, también incluye la zona del mar y las rocas. En este caso, su interpretación tendría un carácter auténtico. La interpretación no auténtica es aquella realizada por personas u órganos que no aplican el derecho, o puede ser una interpretación individual o de un grupo que no posee autoridad. Como ejemplo, imaginemos que deportista, una actriz, cualquier persona o civil puede interpretar la norma de la prohibición de fumar en las playas, pero no tiene una percepción vinculante, se pudiera decir. Los elementos de la interpretación jurídica. Para interpretar correctamente una norma, el juez debe tener en cuenta una serie de elementos que le ayudarán a comprender el significado y alcance de la misma. Estos son: elemento gramatical. Se interpreta la norma teniendo en cuenta el sentido propio de las palabras utilizadas en relación con el contexto. Esta es la interpretación más lógica y se basa en las palabras exactas de la ley. En el ejemplo de John Doe, podría argumentar que la norma prohíbe fumar en la playa, pero no menciona más nada sobre fumar encima de las rocas o en el agua. En este caso, pues sería necesario pues, recurrir a otros elementos de interpretación. El elemento histórico. Se considera la historia y los elementos que llevaron a la aprobación de la norma. Esto implica comprender el contexto histórico en el que se creó la norma y los factores que influyeron en su redacción. Por ejemplo, si la norma prohíbe fumar, se creó en un momento, en un momento pues en que las playas estaban pues llenas de colilla, por decirlo, de cigarrillo, de tabaco. Este elemento histórico pues podría respaldar esa interpretación de que también está prohibido fumar en el mar. El elemento sociológico se considera allí pues la realidad social del tiempo en que se aplica la norma. Esto implica tener en cuenta los elementos ideológicos y morales que influyeron en la aprobación de la norma. Por ejemplo, si la norma se aprobó en un contexto en el que la contaminación de las colillas de cigarrillo afectaba negativamente pues, la fauna marina, la fauna y demás, este elemento sociológico podría respaldar la interpretación de que está prohibido fumar tanto en la playa como en las rocas, como en el mar y en todas sus áreas aledañas. El elemento sistemático, pues también se interpreta la norma teniendo en cuenta su conexión con el resto del ordenamiento jurídico, incluidos los principios generales del derecho. Ilustrémoslo con un ejemplo. Supongamos que existe un tratado internacional pues, que promueve la prohibición, como ya dijimos en el ejemplo primario, de fumar tanto en las playas como en el mar. Este tratado pues, podría influir en la interpretación de la norma legal, una norma local, respaldando la prohibición de fumar en esas zonas. Y el elemento teológico, pues se determina el sentido de alcance de un precepto legal considerando el fin que se busca alcanzar con esa norma. Por ejemplo, si el objetivo de la norma prohíbe fumar en las playas es preservar pues un entorno libre de contaminación, el juez podría pues interpretar que permitir fumar en el mar no cumple con dicho objetivo, respaldando la prohibición de fumar en esa área y su zona pues alta. La interpretación, pues, es fundamental para comprender y aplicar correctamente las normas en el derecho a través de los diferentes elementos de interpretación, como el gramatical, histórico, sociológico, sistemático y teológico. Los jueces y aplicadores del derecho, pues, buscan dar sentido y alcance a las normas en situaciones específicas. En otro orden de ideas, pues también es importante destacar aspectos como la semiótica y la hermenéutica. La semiótica y la hermenéutica son aproximaciones disciplinares que tienen un objetivo en común, el lenguaje del hombre. Mientras que la semiótica estudia los signos, la hermenéutica se enfoca en la interpretación de estos. No obstante, pues no se puede hablar de una y omitir a la otra, porque dependen mutuamente entre sí. Aunque cuando hablamos de hermenéutica, pues queda como inmerso la semiótica allí. Ambas disciplinas, pues, son fundamentales
para comprender cómo creamos y compartimos significados en nuestras interacciones cotidianas y en la interpretación de textos complejos. La hermenéutica, pues, es una disciplina que se enfoca en la interpretación de textos y en la comprensión del significado. Se puede decir que posee un origen religioso. La hermenéutica nació en el contexto de la interpretación bíblica, donde se buscaba entender el significado profundo de los textos sagrados, que posee pues también una expansión filosófica. A lo largo de los siglos, la hermenéutica se extendió a otros campos, incluyendo la filosofía, la literatura y las ciencias sociales, que sus principios fundamentales se encuentran en la contextualidad. La interpretación de un texto debe considerarse en su contexto histórico, cultural y social. La subjetividad del intérprete, cada intérprete aporta su propia perspectiva y experiencia, lo que influye en la interpretación. Un círculo hermenéutico, este concepto pues fue introducido por Friedrich y desarrollado por Hans Bohr, que sugiere que la comprensión de una parte del texto debe relacionarse con la presencia con la comprensión del todo y viceversa. Posee pues también una metodología como la exégesis, análisis detallado y sistemático del texto para describir su significado original. La hermenéutica filosófica, que propone que toda comprensión es un acto interpretativo y destaca la importancia del diálogo entre el texto y el intérprete. Tiene una crítica pues también de la ideología y analiza cómo las estructuras de poder y las ideologías influyen en la interpretación del texto. Y sus aplicaciones pues abarca desde la teología, que es la interpretación de textos religiosos, para comprender mejor las doctrinas y enseñanzas. Igualmente de la literatura, los análisis de obras literarias pues para descubrir significados ocultos y contextuales, del derecho, interpretación de las leyes y textos jurídicos para aplicarlos correctamente en diferentes casos, de las ciencias sociales, inclusive para comprender los discursos y narrativas dentro de esos contextos sociales y culturales específicos. Las figuras claves de la hermenéutica, bueno, Friedrich, considerado uno de los padres de la hermenéutica moderna, pues enfatizó la importancia del contexto y la intención del autor. Hans Georg, su obra Verdad y Método, que fue fundamental en la hermenéutica filosófica y propuso el concepto del círculo hermenéutico y la función de horizontes, y Paul Ricoeur, que introdujo la hermenéutica desde la sospecha, que sugiere que los textos esconden significados que deben ser desentrañados críticamente. Entre sus retos y debate, bueno, se encuentra la objetividad versus la subjetividad, cómo balancear la interpretación objetiva del texto con la subjetividad del intérprete, porque recuerden que la hermenéutica y el tipo de interpretación está latente lo que es la percepción. Y el relativismo, la idea de que todas las interpretaciones pues son igualmente válidas y pueden dificultar el establecimiento. La hermenéutica sigue siendo una disciplina en evolución con aplicaciones en diversos campos que busca pues profundizar nuestra comprensión del significado y de la interpretación. Ahora bien, con relación a lo que es la semiótica, que es el estudio de los signos y los procesos de significación, es una disciplina que abarca pues también una amplia gama de temas y tiene aplicaciones en diversas áreas. Entre ellas, bueno, en sus conceptos fundamentales, el signo. Un signo es cualquier cosa que transmite un significado, como una palabra, una imagen, un gesto. Significante y significado. El significante es la forma del signo. Por ejemplo, la palabra árbol se representa con la palabra árbol, mientras que el significado es el concepto al que se refiere en sí, o sea, el árbol en sí. Y la semiosis es el proceso mediante el cual se produce el significado a través de los signos. Las ramas de la semiótica, bueno, está la semántica, que estudia el significado de los signos y cómo se relacionan entre sí. La pragmática, que analiza cómo los signos se utilizan en contextos específicos y cómo afectan la comunicación. La sintáctica, que examina la estructura, el orden y los signos dentro de un sistema de comunicación. En cuanto a las teorías y autores claves, está Ferdinand de Saussure, considerando el padre de la semiología, que desarrolló la teoría del signo como la unidad mínima de la comunicación. Charles Sanders, que introdujo la idea de la semiótica como el estudio de los signos y significados y desarrolló una teoría triádica del signo.
y Roland Barthes es conocido por su trabajo en la semiótica cultural y su análisis en los mitos de la sociedad contemporánea. Sus aplicaciones, bueno, en la comunicación, la semiótica se utiliza para analizar cómo se construyen y se transmiten los significados en la comunicación humana. La cultura ayuda a comprender cómo los signos y los símbolos influyen en la cultura y la identidad social. Marketing se aplica en el diseño de las campañas publicitarias y en la creación de marcas. El arte y literatura analiza cómo los artistas y escritores utilizan los signos para crear significados y emociones. La importancia de la semiótica, bueno, una de ellas nos permite entender mejor cómo se construyen y transmiten los significados en nuestra sociedad y cómo estos significados pues influyen en nuestras percepciones y comportamientos. Por otro lado, es oportuno también señalar lo relacionado con la interpretación e integración de la ley y las resoluciones, que es un proceso pues fundamental en el ámbito del derecho, ya que permite pues aplicar las normas legales a casos concretos. La interpretación de la ley pues busca descubrir el significado de los textos legales para aplicarlos correctamente. Los métodos más comunes incluyen literal, que se enfoca en el sentido literal de las palabras, el histórico, que considera el contexto histórico en el que se promulgó la ley, el teleológico, que analiza el propósito o finalidad de la ley, el sistemático, que examina la ley dentro del sistema jurídico en su totalidad. La integración de la ley. La integración de la ley implica la aplicación de las normas en sí a situaciones específicas. Esto lógicamente pues puede requerir un análisis de la norma, desglosar la ley para entender sus componentes, la identificación de sus principios, reconociendo los principios que guían la aplicación de esa ley y la resolución de conflictos entre diferentes leyes y normas. Ahora bien, la correcta interpretación e integración de la ley, pues lógicamente es crucial para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de las normas y permite a los jueces y abogados pues resolver disputas, conflictos de manera coherente y conforme con la intención legislativa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación y el análisis de la ley? La interpretación de la ley se refiere al proceso de determinar el significado y el alcance de los textos legales. El propósito, pues, descubrir el significado de las palabras y frases en la ley. Sus métodos utilizan métodos como la interpretación literal, sistemática, teleológica, histórica, como ya dijimos, y el enfoque se centra en entender la intención del legislador y cómo se debe aplicar en diferentes contextos. Su resultado pues proporciona claridad sobre cómo se debe entender y aplicar esas normas legales. El análisis de la ley, bueno, implica un estudio más profundo y crítico de las normas. Entre esos aspectos importantes, bueno, tiene un propósito, examinar la ley para comprender su estructura, propósito, eficacia y posibles impactos. Sus métodos incluyen la evaluación de la coherencia interna de la ley, su consistencia con otras normas y su impacto social económico. Su enfoque se centra en un examen crítico de la ley, considerando no solo su texto, sino también la aplicación y las consecuencias prácticas. El resultado ofrece una evaluación detallada de la ley, identificando posibles mejoras, ambigüedades o conflictos con otras normas. Las diferencias claves, bueno, en cuanto al objetivo, la interpretación se enfoca en entender el significado de la ley, mientras que el análisis busca evaluar su efectividad y coherencia. En cuanto al método, la interpretación utiliza métodos específicos para descubrir sus significados, mientras que la ley o el análisis utiliza técnicas de evaluación crítica. Y en cuanto al alcance, la interpretación se concentra en el texto legal y su contexto inmediato, mientras que el análisis considera un panorama más amplio, incluyendo efectos prácticos y sociales. En cuanto a los métodos específicos de interpretación de la ley, bueno, ya hablamos un poco de esto, de tal interpretación literal. La descripción pues se basa en el significado textual de las palabras en la ley. Ejemplo, aplicar pues una ley tal y como está escrita sin considerar factores externos. En la parte sistemática o la interpretación sistemática, considera el texto general del sistema jurídico, analiza cómo una norma específica se relaciona con otras normas y principios del ordenamiento jurídico. El ejemplo, interpretar una disposición legal en coherencia con otras leyes y principios generales.
La interpretación teológica o finalística pues se centra en el propósito de la ley, busca entender la intención del legislador y el propósito social de la norma. Como ejemplo, bueno, interpretar una ley destinada a proteger el ambiente, considerando el objetivo pues la conservación ecológica. Y la interpretación histórica evolutiva toma en cuenta pues la historia legislativa, la evolución de las normas, analiza en el ejemplo los debates, por decir que lleven en el Poder Legislativo que llevaron a la promulgación de la ley. Y la interpretación doctrinal, pues utiliza la doctrina y la jurisprudencia para interpretar las normas penales. La doctrina se refiere lógicamente a los estudios y opiniones de expertos en derecho, mientras que la jurisprudencia se refiere a las decisiones y razonamientos de los tribunales. Un ejemplo, pues, sería citar opiniones de juristas destacados, pues, relevantes y que hayan, pues, interpretados sobre estos particulares o hayan hecho ese proceso de comparación y diferenciación entre interpretación y análisis de la ley. Bueno, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. La próxima clase vemos algunas partes de las técnicas de evaluación crítica en cuanto al análisis de la ley y comenzaremos con los restantes temas. Recuerden que hasta el 7 de diciembre se encuentran las actividades habilitadas. Fue un placer compartir estos espacios tecnoformativos el día de hoy de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego. Gracias.